Estás a punto de adentrarte en un mundo donde la línea entre la verdad y la ficción es casi imperceptible, un lugar más allá de lo creíble. Las historias que escucharás pondrán a prueba tu capacidad de distinguir lo real de lo imaginario. Algunas han sido creadas solo para tu entretenimiento, mientras que otras están inspiradas en eventos reales, documentados como experiencias vividas por personas de carne y hueso. Aunque hemos cambiado algunos nombres y detalles, los hechos esenciales se mantienen. Al final, descubrirás cuáles de estas historias son verdaderas y cuáles son pura ficción. Imagina por un momento haber visto algo que en realidad no estaba allí. Un movimiento en las sombras, un reflejo extraño, o incluso una figura que solo tu mente percibió. ¿Real o ficción? Esta es la situación en la que se encontraba Mona Watson, una mujer que había estado experimentando visiones inquietantes. Con el paso del tiempo, Mona sentía que el mundo se le venía encima. Su matrimonio atravesaba una crisis y además había perdido a sus padres con solo unos meses de diferencia. Hace años había sufrido lo que su entorno denominó un colapso nervioso, que incluso la llevó a ser hospitalizada. Aunque logró recuperarse, las alucinaciones habían regresado, y ahora esas visiones estaban concentradas en un solo lugar: el espejo del pasillo del segundo piso de su casa. Cada vez que se miraba en ese espejo, veía una figura aterradora, una mujer desconocida cuya presencia la inquietaba profundamente. Esta imagen despertaba en Mona un temor constante de estar perdiendo nuevamente el control sobre su mente. Su estado emocional ya estaba frágil, pero la aparición repetida de esa figura en el espejo hacía que sus miedos se desbordaran. A pesar de los intentos de Mona por enfrentarse a sus temores, las cosas no mejoraban. Pasaba las noches reorganizando la casa, buscando cualquier forma de distraerse y evitar el enfrentamiento con sus pensamientos oscuros. Su esposo, George, aunque distante en aquellos días, se percataba de la lucha interna de Mona, aunque no comprendía por completo la gravedad de lo que ella estaba experimentando. Una noche, durante una tormenta que dejó a George varado en la ciudad, Mona se vio sola en la casa. El sonido del viento y la lluvia golpeando las ventanas solo aumentaba su ansiedad. Decidida a mantener su cordura, subió las escaleras, intentando ignorar el espejo que tanto le aterraba. Pero, en lugar de evitarlo, se encontró frente a él una vez más. En ese momento, algo cambió. Mona sintió una presencia detrás de ella. No era solo su imaginación o una sombra. Había alguien más en la casa. Un intruso, un hombre desconocido, había entrado sin que ella lo notara. Mona, aterrada pero paralizada, observó cómo aquel hombre también miraba el espejo, y allí ambos vieron la misma figura femenina que había estado acosando a Mona. Esa visión desconcertó al intruso, tanto que salió huyendo de la casa. Más tarde, la policía encontró al hombre a pocas calles de distancia. Estaba hablando incoherencias sobre la mujer en el espejo, como si hubiera visto un fantasma. Cuando revisaron su historial, descubrieron que había escapado el año anterior después de asesinar a una mujer. Mona, al ver la foto de la víctima en el periódico, reconoció a la mujer. Era la misma figura que había estado viendo en el espejo todo este tiempo. Después de ese día, Mona nunca volvió a ver la imagen en el espejo. Lo que sucedió aquella noche cambió todo, pero dejó una pregunta en el aire. ¿Fue realmente la figura una alucinación producto del estrés y el dolor? ¿O fue una advertencia sobrenatural que le salvó la vida? Esta historia nos hace cuestionar la fina línea entre lo real y lo irreal. ¿Está basada en hechos reales o es solo una ilusión? Al final del programa,
descubriremos si esta historia está escrita con la palabra real o ficción. ¿Cuántos de nosotros damos por sentado la comodidad en la que vivimos? Sentarse en un lugar cálido y seguro, como lo haces en este momento, es algo a lo que raramente le dedicamos un segundo pensamiento. Pero, ¿qué ocurriría si las circunstancias volcaran nuestro mundo por completo? ¿Qué pasaría si fuéramos acusados de un crimen para el cual no tuviéramos coartada? ¿Seguiríamos sintiéndonos igual de seguros? La silla eléctrica es un artefacto relativamente simple, compuesto principalmente de madera, correas de cuero y cables eléctricos. A pesar de su simplicidad, es uno de los dispositivos de ejecución más temidos de la era moderna. Incluso el criminal más endurecido no puede escapar al miedo de saber que está a punto de morir. Raymond Michael Edmonton, condenado por asesinato en primer grado, estaba a punto de enfrentarse a su destino. Su ejecución estaba programada y el reloj avanzaba sin piedad. Su abogado, Lee Calvin, un defensor público novato, creía firmemente en la inocencia de Ray, pero no logró convencer al Estado. Las pruebas en su contra parecían contundentes. 2 testigos lo identificaron como el hombre que disparó contra el dueño de una tienda de conveniencia. Aunque no había pruebas físicas y el arma homicida nunca fue encontrada, Ray no tenía coartada. Su destino parecía inevitable. Ray, un veterano de Vietnam, había sido reclutado directamente de la escuela secundaria. Tras regresar a los Estados Unidos, como muchos otros veteranos, acabó viviendo en las calles. Después de meses proclamando su inocencia, terminó por resignarse, sabiendo que nadie le escuchaba. A medida que se acercaba a su ejecución, el miedo comenzó a apoderarse de él, aunque intentaba ocultarlo. El día llegó. Después de su última comida, Ray fue llevado de vuelta a su celda para esperar el momento final. Cuando llegó la hora, lo escoltaron a la cámara de ejecución, donde lo ataron firmemente a la silla eléctrica. El silencio en la sala era abrumador, y cada segundo se alargaba como una eternidad. Ray cerró los ojos, esperando lo inevitable. El oficial a cargo se colocó junto a la palanca de ejecución. Las reglas eran claras. Bastaba con una sola descarga para poner fin a la vida del condenado. Sin embargo, cuando el oficial jaló la palanca, no ocurrió nada. La silla no funcionó. Un murmullo recorrió la sala mientras todos se miraban, incrédulos. El oficial, sudando nerviosamente, revisó los controles. Tal vez había cometido un error. Volvió a acomodarse y por segunda vez, con firmeza, jaló la palanca. De nuevo, silencio. La silla permanecía inerte. La descarga mortal, aquella que debía haber terminado con la vida de Raymond, nunca llegó. Los asistentes intercambiaban miradas inquietas. Sabían lo que esto significaba. Según la ley vigente en ese entonces, si la silla fallaba en 2 intentos consecutivos, la vida del condenado debía ser perdonada. Ray, todavía atado a la silla, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. La habitación estaba llena de tensión, como si el destino mismo hubiera intervenido. El oficial no tenía otra opción. Siguiendo la ley, el verdugo notificó que la ejecución no se llevaría a cabo. Raymond Michael Edmonton, quien hace solo unos minutos esperaba su muerte, acababa de recibir un indulto inesperado. Mientras Ray era desatado y llevado de vuelta a su celda, las autoridades revisaron la silla eléctrica durante toda la noche, buscando alguna falla técnica. No encontraron ningún defecto. Para todos los efectos, la silla debería haber funcionado. Al día siguiente, el caso de Ray tomaría un giro aún más inesperado. Esa misma noche, en la ciudad donde Ray había sido arrestado,
un hombre armado fue capturado robando una licorería. Para asombro de los detectives, este hombre guardaba un parecido sorprendente con Ray. Tras su detención, confesó el asesinato por el cual Ray había pasado 6 años en prisión. 2 días antes de lo que habría sido su ejecución definitiva, Raymond Edmonton fue liberado. Había pasado de estar condenado a muerte a ser un hombre libre, listo para rehacer su vida. ¿Podría esta historia ser real? ¿Podría un sistema eléctrico que funcionaba perfectamente fallar en 2 intentos consecutivos justo cuando estaba destinado a ejecutar a un hombre inocente? Algunos podrían ver en esta falla una intervención divina, mientras que otros lo atribuirían a la suerte. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que Ray Edmonton vivió para contar su historia. ¿Real o ficción? La entrevista para el 29 no debería ser un problema, pensó Paul mientras revisaba el calendario. Él era el encargado de la carrera de su esposa, Vicky Sawyers, además de ser su esposo. Vicky pasaba semanas en la carretera debido a su trabajo, lo que dejaba a Paul y a su hija Molly solos con frecuencia. Aunque no siempre era fácil, desde que Paul había empezado a permitir que Molly lo ayudara más, la relación entre ambos había mejorado considerablemente. Revisó su agenda y confirmó que el 29 era una fecha perfecta, pero necesitaba hablarlo con Vicky cuando llegara a Jacksonville. Tras colgar la llamada, Paul le propuso a Molly acompañar a su madre a Nueva York, lo cual emocionó a la niña de inmediato. Más tarde, Paul intentó contactar a Vicky. La conexión telefónica era mala, apenas podía escuchar lo que ella decía, pero alcanzó a percibir que algo no iba bien. Vicky mencionó un lugar especial para ambos, donde quería que se reunieran, un pequeño club en su vecindario, donde solían pasar tiempo cuando eran jóvenes, soñando sobre el futuro. Paul llegó al club. Hacía años que no iba, pero los recuerdos seguían vívidos. Era el lugar donde él y Vicky habían pasado incontables horas hablando de sus planes de vida, cuando ella todavía no era una estrella. Sin embargo, el club estaba cerrado, lo cual le pareció extraño. A pesar de la confusión, Paul se sentó en la mesa donde solían hacerlo, esperando a su esposa y preguntándose qué sería el regalo especial que ella había mencionado. De repente, Molly apareció en el club, para sorpresa de Paul. «Molly, ¿qué haces aquí?», preguntó Paul, desconcertado. Molly explicó que también había recibido una llamada de Vicky, diciéndole que se encontrara con ellos en el club. Ninguno de los dos entendía completamente por qué Vicky los había reunido allí. Pero mientras esperaban, empezaron a recordar momentos felices. Hablaron de cómo solían venir al club, de las canciones que Molly elegía en la rocola y cómo bailaban juntos, Vicky, Paul y Molly. Aunque esos días parecían lejanos, el amor que compartían los mantenía unidos. La conversación se interrumpió cuando Paul recibió una llamada. La voz del otro lado lo dejó helado. Bill Morgan, un amigo en Jacksonville, le informó que el avión en el que viajaba Vicky se había estrellado esa misma mañana a las 10:30. Paul no podía creerlo. Él había hablado con Vicky después de esa hora, y Molly también había recibido una llamada de ella más tarde. Ambos miraron sus relojes, confundidos. ¿Cómo podía ser cierto? Mientras procesaban la noticia, Paul notó algo en el suelo. Uno de los pendientes que Vicky le había dado a Molly años atrás, como símbolo de su conexión. ¿Cómo había llegado ese pendiente ahí? ¿Lo había dejado Vicky antes? ¿O era simplemente una coincidencia inquietante?
El peso de la realidad los abrumaba mientras Paul y Molly se preguntaban si habían malinterpretado la hora de las llamadas o si algo más inexplicable había sucedido. ¿Cómo explicaban el pendiente en el suelo? ¿Era un último recuerdo de Vicky, enviado desde el más allá? O tal vez esta historia nunca ocurrió en absoluto, real o ficción. En muchas historias de hechos y ficción se usa el poder de las armas para cambiar el curso de los eventos humanos. Sin embargo, el mayor narrador de todos, Shakespeare, parecía no necesitarla. Aunque Shakespeare no evitaba el uso de la violencia, siempre se aseguraba de que sus tragedias tuvieran destino e ironía en abundancia. En nuestra próxima historia, el destino y la ironía juegan un papel importante. Pero con disculpas al bardo de Avon, no podríamos contarla sin una pistola. Sharon siempre estaba en su computadora, incluso durante el almuerzo. Aunque era mi jefa, éramos como hermanas. No había nada que no haríamos la una por la otra. En uno de esos días, mientras todos se iban a la fiesta de San Valentín, Sharon se quedó trabajando un poco más. Quería terminar una oferta en la propiedad Chasing, aunque tenía una ocasión especial que celebrar. Sharon acababa de comprar boletos de avión como regalo de aniversario para su esposo, John. Estaban finalmente yendo a París, su luna de miel soñada. John, su marido, era un policía respetado que entrenaba a otros oficiales. Sin embargo, algo cambió cuando Sharon llegó a casa ese día. El coche en la entrada no debería haber estado allí, y menos aún el coche de policía estacionado enfrente. Sharon, inquieta, decidió entrar a la casa. Dentro, descubrió lo inimaginable. John estaba con otra mujer. El shock fue instantáneo. El corazón de Sharon se rompió al enfrentarse a la traición en su propio hogar, justo en su aniversario. Furiosa, agarró la pistola de John. Él trató de calmarla, de hacerla razonar, pero Sharon no podía escuchar más. «Sharon, baja el arma», gritó, su voz cargada de pánico. «Por favor, no hagas esto, solo hablemos». La amante, aún con su pistola apuntando desde la cama, no bajaba la guardia. Sus ojos se movían nerviosamente entre Sharon y John, lista para actuar si fuera necesario. Sharon, con el corazón roto, no podía soportar más. Su visión se nubló por las lágrimas y el enojo. La traición era demasiado grande. Y en ese instante, sin darse cuenta, apretó el gatillo y Sharon nunca tuvo oportunidad. Falleció casi de inmediato. El impacto de su muerte fue brutal, pero las autoridades finalmente declararon que John no había cometido ningún delito y el caso fue cerrado. Sin embargo, la historia no terminó allí. Muchos creían que John se había salido con la suya, pero el destino aún tenía una última jugada para él. Un día, mientras trabajaba solo en su jardín, alguien lleno de odio y ansias de venganza intentó asesinarlo. Sin embargo, el disparo falló. John ni siquiera se dio cuenta del peligro. Con el tiempo, John y la mujer con la que había estado se casaron. La nueva esposa nunca había sido fan del árbol que Sharon había plantado y le pidió a John que lo cortara. Aquel árbol, al parecer, le recordaba demasiado a Sharon y a aquel terrible día. Mientras cortaba el árbol con una motosierra, algo inesperado sucedió. Al parecer, años atrás, la bala disparada por el atacante que intentó asesinar a John se había quedado incrustada en el árbol. La motosierra golpeó esa bala con fuerza, convirtiéndola en un proyectil mortal que fue a parar directamente al corazón de John. El destino, a su manera irónica, había ajustado cuentas. ¿Es posible que una bala disparada contra un árbol pueda desenterrarse años después para encontrar a su objetivo original? Existen minas terrestres que, décadas después de la Segunda Guerra Mundial, siguen explotando. Pero en nuestro caso, la bala ya había sido disparada una vez. ¿Podría la hoja de una motosierra haberla convertido en un proyectil letal de nuevo? O quizás esta sea simplemente una fábula y nuestra historia no sea más que una versión literaria con balas de fogueo.
real o ficción. Para la mayoría de las personas, la compra de una casa es la inversión más importante de sus vidas. No se trata solo de una transacción financiera, también incluye nuestras emociones, esperanzas y sueños. Para Alicia Adams, no era solo la búsqueda de una casa. Estaba persiguiendo algo más, la realización de un sueño que la perseguía desde hace tiempo. Era uno de esos días perfectos, con el aire fresco y limpio, el sol cálido sin ser sofocante, y el aroma de césped recién cortado mezclado con el perfume de las flores. Una hermosa casa completaba la escena. Parecía el primer día de primavera y el inicio del verano indio en uno solo. Todo era ideal, excepto por un pequeño detalle. No era real. Alicia solo lo estaba soñando. Una mañana, Alicia se despertó de otro de sus vívidos sueños y se preparó para una nueva jornada de búsqueda de casas. Su esposo, Daniel, estaba listo para acompañarla, aunque sabía que las casas que estaban viendo no eran exactamente lo que Alicia deseaba. «Encontré la casa perfecta», dijo Alicia emocionada mientras se alistaban para salir. «La soñé anoche. Es preciosa, de 2 pisos, con un jardín enorme y árboles magníficos». «Alicia, estamos buscando una casa modesta, no la casa de tus sueños», le recordó Daniel. «Recuerda, esto es solo un primer paso». A pesar de las visitas a varias casas ese día, Alicia no estaba satisfecha. Cada una parecía decepcionante en comparación con la casa que veía en sus sueños. La cocina de una casa era demasiado pequeña. En otra los dormitorios no eran los adecuados. Nada se acercaba a lo que Alicia tenía en mente. Esa noche, como tantas otras antes, Alicia soñó nuevamente con la misma casa. En el sueño, la casa la llamaba desde su interior. Caminaba por sus habitaciones, admirando los suelos de madera, las puertas francesas que daban a un jardín lleno de vida. Todo era perfecto. Sentía que esa casa estaba destinada a ser suya. Al día siguiente, cuando Daniel mencionó que iban a ver una última propiedad, Alicia no pudo evitar sentirse escéptica. Pero al girar hacia la calle, algo la golpeó con fuerza. «¡Es esa!», exclamó con una mezcla de asombro y emoción. «Es la casa de mis sueños». Daniel la miró incrédulo. «Alicia, cálmate. No hemos entrado aún. No sabemos si podemos permitírnosla». Pero cuando ambos entraron en la casa, Alicia sabía que estaba en el lugar que había visto noche tras noche en sus sueños. Todo estaba ahí. Los suelos de madera, las puertas francesas, el jardín. Incluso la cocina era exactamente como la había imaginado. Insistió en que debían hacer una oferta, a pesar de que sabían que estaba fuera de su presupuesto. Mientras recorrían la casa, la agente inmobiliaria, Margaret, les explicó que la propiedad acababa de salir al mercado ese día. Aunque era una casa hermosa y bien mantenida, los propietarios la habían puesto a la venta con una condición inusual. Aceptarían la primera oferta, sin importar el precio. «No entiendo», dijo Daniel confundido. «Esta casa vale mucho más de lo que ofrecemos. ¿Por qué aceptarían una oferta tan baja?» Margaret les explicó que los propietarios estaban convencidos de que la casa estaba embrujada y que querían venderla rápidamente. «No me importa lo que piensen los propietarios. Esta es nuestra casa», dijo Alicia, firme en su decisión. Poco después, recibieron la noticia de que su oferta había sido aceptada. A pesar de la sorpresa de Daniel, Alicia no podía contener su alegría. Sabía que esa casa era para ellos. El día en que fueron a firmar los papeles de la compra, conocieron a la dueña anterior, la señora Saines. Cuando la vio, la señora Saines dio un paso atrás, asombrada. «¡Eres tú!», exclamó señalando a Alicia. «Tú eres el fantasma que ha estado rondando esta casa».
Alicia se quedó paralizada. ¿Yo? Pero nunca he estado aquí, solo en mis sueños. La señora Saines explicó que en las semanas previas a la venta había estado viendo la imagen de una mujer caminando por la casa, una figura fantasmal que parecía aparecer y desaparecer. Al ver a Alicia, la dueña la reconoció inmediatamente como la figura de sus visiones. Daniel y Alicia estaban perplejos. ¿Cómo podía ser posible que Alicia conociera tantos detalles de la casa sin haberla visto antes? ¿Era solo una coincidencia o algo más estaba ocurriendo? ¿Tuvo Alicia una experiencia fuera del cuerpo? ¿O tal vez fue solo el estrés de la situación jugando trucos mentales a la señora Saines? Lo que sigue siendo un misterio es cómo Alicia pudo haber sabido tanto sobre esa casa antes de visitarla. A menos, claro, que todo esto sea simplemente una historia inventada. Pronto descubriremos cuáles de nuestras historias están inspiradas en hechos reales y cuáles son pura invención en real o ficción. Echemos un vistazo a las historias de esta noche y veamos qué tan bien puedes separar los hechos de la ficción. Recuerda, algunas de nuestras historias están inspiradas en eventos reales y otras, bueno, otras son solo pura invención de nuestra retorcida imaginación. ¿Te hemos engañado esta vez? Vamos a averiguarlo. Nuestra primera historia fue sobre una mujer atormentada por una aparición en el espejo. ¿Te pareció algo salido de una vieja edición del periódico local? O, quién sabe, de alguna película de terror de bajo presupuesto. Bueno, lo lamento si esperabas una explicación fantasiosa. Los hechos sucedieron. Así que, ya sabes, cuidado con los espejos. Luego tenemos la historia del hombre condenado, salvado de la muerte por una silla eléctrica que decidió tomarse un día libre. ¿Te pareció esto demasiado ridículo para ser cierto? Pues, felicitaciones. Esta es totalmente ficticia. Al parecer incluso las sillas eléctricas pueden tener un mal día, pero esta, al menos, fue pura invención. Pasemos ahora a la historia de una familia unida por un mensaje que aparentemente vino desde el más allá. ¿Te hizo dudar si esa llamada perdida de tu tía abuela era una señal del otro lado? Pues esta historia es, de hecho, ficción. Así que no corras a revisar tu buzón de voz esperando algo sobrenatural. Y ahora, la historia que realmente puso a prueba tus creencias. La esposa engañada, el esposo torpe y la bala con una excelente puntería. Si pensaste que esto era falso, me temo que has subestimado la ironía del destino. Porque, sí, la bala vengadora hizo lo que tenía que hacer. Ya sabes, a veces el karma no necesita segunda oportunidad. Finalmente, nuestra última historia, sobre una pareja que estaba buscando la casa de sus sueños y encontró, bueno, algo más. ¿Creíste haberlo descifrado? Pues resulta que los eventos ocurrieron. Sí. A veces comprar una casa no solo implica hipotecas y gastos de mantenimiento. También puede incluir a algún que otro fantasma en la lista de inquilinos. Y así llegamos al final de otro episodio de Real o Ficción. La pregunta es, ¿qué tan bien lograste separar los hechos de la ficción? ¿Te dejaste llevar por tu lado más ingenuo o por la duda? Vamos, todos hemos estado ahí. ¿Estás seguro de haber distinguido la realidad de la ficción? ¿O tal vez caíste en nuestra trampa? 3 de nuestras historias fueron inspiradas en eventos reales y 2 fueron pura invención. ¿Cuántas acertaste? Te invito a dejar un comentario aquí abajo contándonos cuántas acertaste y a seguir retando tu instinto. No olvides suscribirte al canal, darle a me gusta si te hizo pensar y comentar qué historia te hizo dudar más. Comparte este video con tus amigos y desafíalos también, porque en Hidden Pulse nada es lo que parece.
Nunca sabemos qué tan lejos llega la verdad, pero siempre nos quedamos para descubrirlo. ¿Real o ficción?